Muy bien, pues vamos a comenzar con esta tercera sesión. En esta ocasión les quiero platicar un poco acerca de las leyes de los exponentes y las generalidades del álgebra, para que la utilizamos y cómo nos ayuda a resolver bastantes problemas en la vida cotidiana. Muy bien, pues voy a comenzar con esta pequeña presentación. Y bueno, aquí los temas son aritmética, teoría de números, geometría y bueno, falta agregar la parte de álgebra. Para empezar a empaquetar, a que tanto la geometría como con la parte de álgebra haga clic, requerimos algunas herramientas algebraicas que nos van a ayudar a, a describir y saber hacer mención a qué figura, a qué tipo de geometría sigue una cierta curva. Vaya que una curva en el espacio tiene asociada una ecuación que lo describe. Y esa ecuación, en este caso, sí, esa ecuación se escribe a través de álgebra, a través de unas cuestiones que les llamamos variables. ¿A qué voy con esto? En los problemas de la vida cotidiana no siempre tenemos no siempre conocemos todas las cantidades que construyen o dan pauta a un fenómeno. Generalmente en la vida cotidiana eh, no las conocemos, pero a partir de las circunstancias eh, que constituyen al problema, somos capaces de descifrar cuáles son esas cantidades. Hay muchas situaciones en las cuales ya les iré comentando, pero ahorita por el momento hay que ir aprendiendo un poco sobre esta parte de la matemática. En este caso, aquí dejamos de hablar de simplemente de números constantes, de variables conocidas, no variables, sino de cantidades conocidas, y comenzaremos a hablar un poco de la parte de variables, cuando ya no conocemos la cantidad de unas ciertas circunstancias, sino que ahora no conocemos la cantidad, pero a partir de las circunstancias que rodean a un cierto fenómeno, somos capaces de conocer dicha cantidad. Hemos estado trabajando en la parte de aritmética con puras cantidades conocidas, números, cualquier tipo de número. En este caso, eh, lo que son la clasificación de los números y los usamos para muchas situaciones de la vida cotidiana, pero ahora ocurren otras situaciones en las cuales no siempre conocemos esas cantidades y les llamamos variables. Entonces, hasta el momento, pues lo que hemos visto es toda parte de lo que hemos trabajado en Justo Sierra, son las operaciones entre números conocidos. Y ya les había platicado sobre la clasificación de los números, ¿no? Aquí simplemente para recordar, tenemos un conjunto más general que empaqueta todos los números que conocemos, que se llaman los complejos. A su vez, los complejos y los reales se dividen en dos, en reales e imaginarios. Los reales eh, engloban varios subconjuntos y a su vez esos subconjuntos engloban otros subconjuntos de una cantidad infinita de elementos. En este caso, los números reales están construidos por los racionales y los irracionales. Simplemente recuerda que los racionales o la definición de un número racional es aquel número que se puede expresar como una razón aquel es aquel número que se puede expresar como una razón de enteros. Y los racionales están construidos yo tengo tres tipos de clasificación de los números racionales, que son los enteros, los decimales finitos, donde la cifra decimal está acotada, y donde la cifra decimal no está acotada, pero vaya que sigue un periodo, le llamo decimal infinito periódico. Y para los irracionales, pues son todos aquellos decimales que no son acotados en la cifra decimal y, y tampoco siguen un patrón. Eso impide que se puedan transformar a una razón de enteros. Le llamo los decimales infinitos no periódicos. Prácticamente esos son los irracionales. Todas las raíces inexactas, el pi, el valor de Euler. Luego, dentro de los enteros existen otros conjuntos muy conocidos, que están los naturales, que son los números con los que nos enseñamos a contar.
todos los enteros positivos, exceptuando el cero. Y dentro de los naturales existen otros números relevantes, que son los pares, los impares y los primos. Y todos estos forman una clasificación interesante y con ellos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ahora bien, generalmente lo que les comentaba en un comienzo, en la vida cotidiana, no siempre conocemos todas las cantidades que constituyen a un problema, a una situación, no siempre conocemos esas cantidades, pero es posible conocerlas a través de unas técnicas sofisticadas matemáticas, y una de estas técnicas pues es el álgebra. El álgebra nos permite, es una técnica matemática que nos permite conocer cantidades desconocidas, que le vamos a llamar variables, a partir de conocer las circunstancias que circulan a un cierto problema, una situación. Muy bien. Entonces, para empezar a hablar de álgebra o empezarnos a introducir en esta rama de las matemáticas para los pequeñines, es importante primeramente que hablemos de lo que llamamos los exponentes o potencias. ¿Qué es un exponente o qué es una potencia? Bueno, un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, pensar en cuánto es 5 por 5. Bueno, usted sabe que 5 por 5 es 25, pero otra manera que tenemos de escribir 5 por 5, vamos a dejar de escribir la tachita porque se nos va a confundir a veces con la variable x, porque en álgebra solemos usar mucho la notación de x, y, z como las variables. Para dejar de usar la tachita, que significa multiplicación, vamos a usar los paréntesis. Los paréntesis van a venir a sustituir a la multiplicación. Ahora bien, otra manera que tenemos de escribir 5 por 5 es simplemente decir 5 al cuadrado. El cuadrado, o ese numerito que está en la parte superior del número, se le llama potencia o exponente. Entonces, esto es lo que significa, o el significado de una potencia de un exponente. Significa que dicho número, bueno, cuando es una potencia entera positiva, en este caso el 2, cuando es una potencia entera positiva, lo que significa es que este número se multiplica por él mismo 2 veces, en este caso 5 por 5. Y ya sabemos que eso es 25. Eso significa un exponente entero positivo, pero tenemos más cantidades de exponentes. Ahorita por el momento les voy a comenzar a hablar de los exponentes enteros positivos. Muy bien. Siguiente ejemplo. 6 a la cuarta. ¿Qué significa 6 con exponente 4? Bueno, pues significa multiplicar el 6 entre él mismo 4 veces. 6 por 6 por 6 por 6. Y si usted hace esa multiplicación, pues resulta un número, ¿no? No recuerdo exactamente qué valor da, pero es hacer la multiplicación del 6 por 6 por 6 por 6 4 veces. Bueno, otro ejemplo para que quede más claro esto. 10 a la 3. ¿Qué significa 10 a la 3? 10 a la 3 significa que el 10 se va a multiplicar entre el mismo 3 veces. 10 por 10 por 10, o sea, 1000. 10 a la 3 es igual a 1000, porque el 3, que es la potencia entera positiva, lo que está indicando es que la base, le llamamos base, la base, en este caso el 10, se va a multiplicar por el mismo 3 veces. Ahora, así como aquí les menciono, potencias enteras positivas, usted también puede pensar en otra potencia más interesante. Por ejemplo, una potencia entera negativa. ¿Qué significa una potencia entera negativa? Ok, por ejemplo, 6 a la menos 4. Profe, ¿qué significa? O sea, un estudiante curioso podría hacerse esa pregunta. Y es una pregunta muy válida. ¿Qué significa 10 a la menos 4? Muy bien, pues tiene el siguiente significado. Significa que ese número o esa potencia, lo que significa es 1 entre 6 a la 4. O sea, lo que hacemos, o lo que significa una potencia negativa, es dividir 1 entre 6 a la potencia entera positiva. Tiene este significado. Cambia de 6 a la menos 4 por 1 entre 6 a la 4. Y ahora sí, usted perfectamente sabe lo que significa 6 a la 4. Lo escribe en la parte del denominador, porque esa es una fracción. Y esto le queda 6 a la 4, en el denominador le va a quedar el 6 multiplicándose entre él mismo
4 veces. Eso significa una potencia entera negativa. Entera negativa. O sea, 6 a la menos 4 es 1 entre 6 por 6 por 6 por 6, igual a 1 entre 1296. Si usted hace esta multiplicación del 6 multiplicándose por él mismo 4 veces, le da 1296. O sea, otra manera de escribir esta fracción es escribirlo como 6 a la menos 4. O lo que significa 6 a la menos 4 es 1 entre 6 a la 4, y si usted hace el desarrollo, le queda esta fracción. Otro ejemplo, para que quede esto bastante claro, por ejemplo, 10 a la menos 7. Usando la misma idea que le comentaba de una potencia entera negativa, fíjese usted que 10 a la menos 7 es igual a 1 entre 10 a la 7. Ahora bien, usted sabe perfectamente qué significa 10 a la 7. Significa 10 por 10 por 10 por 10, entre el mismo multiplicándose 7 veces. Si usted hace esa multiplicación, le va a quedar 10 millones, algo así. 1 entre 10 millones. Entonces 10 a la menos 7 es igual a 1 entre 10 millones. Es otra manera de escribir. Pero lo relevante aquí, más que hacer esta multiplicación de esta fracción, es ver lo que significa una potencia entera negativa. Significa o tiene este significado. Escribir 1 entre la base por elevado a la potencia positiva. Es lo que significa una base elevada a una potencia entera negativa. Muy bien. Sigo. Otra pregunta interesante que es muy válida y usted se puede hacer es, ¿qué significa una potencia fraccionaria? Sí, es muy válida la pregunta. Así como tenemos en la clasificación de los números, no solamente están los naturales, no solamente están los enteros, también están los racionales. ¿Qué significa elevar un número a una potencia fraccionaria? Ok, el significado es el siguiente. Por ejemplo, 6 a la 1 medio. ¿Qué significa 6 a la 1 medio? Significa raíz cuadrada de 6. Ese es el significado de una potencia fraccionaria, un radical. Básicamente es eso, un radical. Y vaya que el proceso de hacer raíces radicales cuadráticos, cúbicos, cuartos, quintos, tiene un procedimiento matemático que usted puede revisar en un libro que le recomiendo, se llama Matemáticas Simplificadas de CONAMAT, y ahí le especifica en detalle cómo calcular raíces cuadradas, raíces cúbicas. Pero lo relevante en este momento no es hacer el cálculo de la raíz, sino que usted entienda cuál es el significado de una potencia fraccionaria, o sea, sí, de una potencia fraccionaria. ¿Qué significa elevar un número a una potencia fraccionaria? Bueno, por ejemplo, 6 a la 1 medio significa sacar de raíz cuadrada a 6. 6 a la 1 tercio significa sacarle raíz cúbica al 6. 6 a la 1 cuarto significa calcular la raíz cuarta de 6. Y 6 a la 1 quinto significa sacar raíz quinta de 6. Ese es el significado. Una potencia fraccionaria, lo que significa es calcular algún tipo de radical. Básicamente es eso. Una potencia fraccionaria es eso. Muy bien, continúo. A ver. Muy bien. Haciendo una generalización de los exponentes, una generalización de lo que les había platicado sería decir, tomar una base completamente arbitraria, A siendo un elemento de los reales. Entonces, A cuadrada, si A es un elemento de los reales, A cuadrada, ¿qué significa? Pues A por A. A la 4 significa A por A por A por A por A. A la menos 4 significa 1 entre A la 4. Y usted ya sabe lo que significa 1 entre A la 4. A multiplicándose entre sí 4 veces. Ahora bien, una generalización para el exponente donde el exponente sea un número real. A a la menos n significa 1 entre a la n, donde ya estamos generalizando, diciendo que el exponente puede ser un real y diciendo a su vez también que la base también puede ser un real. Simplemente estamos generalizando la idea.
Estas serían las generalizaciones, donde n es un real, es lo que les comentaba. Y, ok, esto solamente lo hacemos para en vez de trabajar con cantidades conocidas, como lo hacía en la lámina anterior, aquí, eh, que simplemente queremos generalizar la idea donde decimos que A puede tomar cualquier valor, cualquier número real, el que ustedes quieran, y eso se cumple. Muy bien. De la ley de los exponentes que resultan interesantes, o una siguiente pregunta que un estudiante podría hacer: oiga, profe, ¿y qué significaría que yo multiplicara una base A, una base elevada al cuadrado, por otra base elevado a la potencia 4? Por ejemplo, A al cuadrado por A a la cuarta. Comencemos a hacer operaciones entre números que tengan asociada un exponente. Esa sería la siguiente operación interesante a resolver. Ya no solamente resolver operaciones entre números como lo hacíamos anteriormente, 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, sino ahora pensar en que ahora los números que vamos a multiplicar están elevados a una potencia. Esa es una siguiente pregunta muy interesante. Y en eso yace el hecho de multiplicar números con potencias. Muy bien. Entonces, usando simplemente el significado de lo que vale a al cuadrado y a la cuarta, pues a al cuadrado es a por a. Y a la cuarta, ya elevado a la 4, es a por a por a por a. Y si usted ve aquí, le quedan 6a multiplicándose entre ellas mismas. Eso significa a la 6, básicamente. Si usted hace completamente el desarrollo de esta expresión de lo que vale cada una por sí sola y al final se multiplican entre ellas, le queda a la 6. Usted puede notar eso. Muy bien. Ahora, a la 6 es lo mismo que a elevado a las 2 más 4, porque 2 más 4 es igual a 6. Es lo que podemos notar de esa expresión. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Fíjense, por ejemplo, podemos ver qué sucede con otra situación. Por ejemplo, a la 3 por a la 5. Si usted desarrolla lo que vale a la 3 y lo que vale a la 5, pues fíjese que a la 3 es igual a por a por a. Estas primeras tres a multiplicándose vienen de este término. Y luego se multiplican por a la 5. Multiplica 5 veces a la 5. Y usted puede notar aquí que le quedan 8 a's multiplicándose entre ellas mismos 8 veces. Eso es igual a la 8. O sea, a la 8 es igual a la 3 más 5. Es lo que podemos notar. Entonces vemos que algo se cumple aquí. Vemos que algo se cumple. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que hay como una regla, y una regla que siempre se cumple, y esa es una regla muy relevante. Esta es la regla, que cuando tenemos la misma base, o sea, esto y aquí, esta y esta, que son las bases, son las mismas y tienen diferentes exponentes y al final se están multiplicando, bases iguales con diferentes exponentes en una multiplicación. El resultado es la misma base, pero los exponentes se suman. Fíjese, si aquí fuera n y aquí fuera m, donde n y m son reales, los exponentes se suman. Es lo que vemos que se cumple en esta regla. Miren, en estos dos ejemplos que hicimos aquí, vemos que es justamente lo que se cumple. Nuestro resultado final viene a ser la misma base elevado a las potencias de las sumas de de las dos potencias con las cuales multiplicamos. Entonces vemos que es una primera ley y le llaman la primera ley de los exponentes. Realmente hay dos. Esta es una primera y la segunda sería la que les voy a mostrar, no sé si en este video o en uno posterior. Veamos qué sucede con un ejemplo, por ejemplo, con otro ejemplo diferente. A a la menos 3 por a la 5, donde ya no solamente incluyo números enteros positivos, sino incluyo un negativo, por ejemplo. Y vemos que se cumple. Fíjese, usted usa el resultado de lo que vale a la menos 3, que es 1 entre a la 3, porque lo que vale está a la menos 3, 1 entre a la 3. Y si usted hace el desarrollo de esa fracción, fíjese que aquí le quedan 3a multiplicándose entre ellas, esto es de ser de 1 a la 3, y de a la 5 las desarrolla. Si usted hace esa multiplicación como fracciones, fíjese que le queda lo siguiente. Fíjese que le queda a por a por a por a por a por a 5 veces entre a por a por a. Usted puede tachar
estas 3A de arriba con 3A de abajo. Y le queda A por A entre 1, que es lo mismo que A por A. O sea, lo que usted tiene que A la menos 3 por A la 5 es igual a la 2. Eso es lo que usted obtiene. Entonces, lo único que estamos haciendo es corroborando que justamente se cumple la relación esta que les hago mención, que cuando tenemos la misma base y cada base tiene un exponente diferente, el resultado es la misma base, pero con los exponentes sumándose, que es justamente lo que vemos en este ejemplo. Menos 3 más 5 es igual a 2. Vemos que se cumple y siempre se cumple. En una multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Así se enumera la primera ley de los exponentes. Esta sería la primera ley de los exponentes. Y es lo que vemos que aquí se cumple, ¿no? A la menos 3 por a la 5 es lo mismo que a la menos 3 más 5, o sea, menos 3 más 5 es igual a 2. Muy bien, pues yo creo que, bueno, aquí pongo otros ejemplos, ¿no? Aquí pongo unos ejemplos. A la menos 2, a la menos 6, perdón, por a la 11, nos queda la misma suma de los exponentes, esto nos da 5. A la 10 por a la 7 es a la 17. Y así como estos, pues tenemos muchos otros ejemplos. Esta sería la primera ley de los exponentes, que es relevante. Y si se fijan, ya hicimos un pequeñísimo gran salto. Pasamos de simplemente trabajar con cantidades conocidas, que son los números, a cantidades desconocidas, que son las variables. Por eso es que toman el nombre de una letra. Porque en este caso, la letra puede ser cualquier valor. Es un valor arbitrario, desconocido, o tal vez que sí vamos a poder conocer en algún momento, pero ahorita por el momento solamente nos es importante para generalizar la idea y pasar de cantidades conocidas a cantidades, digamos, desconocidas y con posibilidad a poder calcular su valor, de acuerdo a las circunstancias, las cuales son las variables. Muy bien, voy a dejar esta grabación hasta aquí y nos vemos en la siguiente.